Un encuentro con la palabra de Dios. Comentario al capítulo 6 del libro de Daniel. Tema número 26. Daniel en el foso de los leones. Parte 2. El amanecer se asoma en el horizonte, y con él, Darío se apresura hacia el foso de los leones, ansioso por conocer el destino de Daniel. A pesar de la gravedad de la situación, es evidente que el monarca abrigaba una tenue esperanza. La noche anterior lo había encomendado al poder del Dios de Daniel, y ahora, su llamado angustiado refleja una mezcla de temor y expectativa. La forma en que Darío clama a Daniel revela una contradicción entre su anhelo y su incertidumbre. Aunque su corazón albergaba la posibilidad de un milagro, su tono reflejaba dudas. Su referencia a Yahvé como el Dios vivo sugiere que el rey reconoce la existencia y la influencia de la divinidad a la que Daniel servía. Sin embargo, esto no implica necesariamente que Darío haya adoptado una fe monoteísta. En el mundo antiguo, la creencia en múltiples deidades era la norma. No obstante, la conducta de Daniel ha dejado una huella indeleble en la percepción del rey. El asombro de Darío alcanza su cenit cuando escucha la voz jubilosa de Daniel resonar desde el interior del foso. «Oh, rey, vive para siempre». La respuesta de Daniel no solo expresa respeto protocolario, sino que también introduce la explicación de su milagrosa supervivencia. Dios había enviado a su ángel para cerrar las fauces de los leones, preservando su vida. Daniel subraya que su liberación es el resultado de su inocencia ante Dios y de su fidelidad al rey. Los leones, que normalmente habrían actuado con ferocidad, fueron completamente neutralizados. La identidad del ángel que intercedió en favor de Daniel ha sido objeto de extensas especulaciones teológicas. Algunos sugieren que se trató de un miembro de la hueste celestial, otros que fue una manifestación de la misma presencia divina. Sin embargo, el punto central del relato no es la naturaleza del mensajero, sino el mensaje mismo. Dios está presente y actúa en la historia de su pueblo. La lección no radica en la liberación física de los justos, sino en el cumplimiento del propósito divino. Una vez que Daniel es rescatado ileso, Darío dicta un decreto fulminante. Aquellos que conspiraron contra el profeta serán arrojados al mismo foso. La brutalidad de su destino es inmediata y devastadora. Antes de tocar el suelo, los leones los devoran. Este cruento desenlace resalta la magnitud del milagro de Daniel. Si alguien insinuara que los leones no lo atacaron por estar saciados o por alguna otra razón natural, la inmediata ferocidad con la que despedazan a los conspiradores disipa cualquier duda. La historia, que comenzó con un edicto que buscaba centralizar la adoración en la persona del rey, culmina con otro decreto, pero de naturaleza diametralmente opuesta. Darío proclama la grandeza del Dios de Daniel, ordenando que en todo su imperio se le tema y se le reverencie. Esto plantea una interrogante intrigante. ¿Ha transcurrido ya el plazo de los 30 días del primer decreto? ¿Cómo pudo ser sustituida una ley considerada irrevocable? Aunque el texto no proporciona detalles temporales precisos, la narración subraya un mensaje inequívoco. El control final no reside en los reyes terrenales, sino en Dios mismo. Darío no solo reconoce la existencia de Yahvé, sino también su poder soberano. Lo proclama como el Dios vivo, aquel cuyo reino es eterno y cuya acción redentora trasciende el tiempo. El dramático rescate de Daniel se convierte en una demostración tangible de su poder salvador. El relato concluye con una afirmación que trasciende lo inmediato. Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el de Ciro el persa. Su fidelidad fue inquebrantable en cada etapa de su vida. En su integridad moral, en su constancia en la oración, en su firmeza ante la prueba y en su testimonio público. Como resultado, experimentó la protección divina, una manifestación especial de la presencia de Dios y la oportunidad de glorificar al Altísimo ante una nación entera. Así concluye esta narrativa impresionante, en la que el mensaje central no es solo la supervivencia de un profeta en el foso de los leones, sino la demostración inequívoca de que, aun en tiempos de crisis, Dios sigue teniendo el control.